El millonario peligroso acecha mientras un hombre humilde lleva a su exnovia fugitiva. El viento azotaba con furia los carteles rotos que colgaban de los postes desvencijados, mientras el sol se escondía detrás de las montañas como intentando apagar un fuego. Las calles polvorientas del pueblo se teñían de colores ocres, y cada rincón parecía guardar un secreto que nadie se atrevía a contar en voz alta. Mateo, con las manos manchadas de grasa y la mirada cansada, caminaba entre esa atmósfera densa y tensa que hacía que hasta el aire se sintiera pesado. Hace meses que Valle Sol parecía un lugar olvidado, atrapado entre la desigualdad brutal que separaba a los que tenían y los que no. Mateo era de los últimos, un hombre uno más, dueño de un taller de segunda donde arreglaba autos imposibles de mantener, con la paciencia de quien sabe que la rutina es lo único seguro. Pero esa tarde, algo quebró la calma. Valeria apareció como un fantasma en la puerta del café pequeño de la plaza, con el rostro pálido y la respiración entrecortada. Sus ojos, grandes pero llenos de miedo, buscaban a Mateo como si en él encontrara el único refugio posible de un peligro invisible. Lo que le confesó dejó helado el poco calor que le quedaba al día. Un tal Leonardo, un hombre millonario, con obsesiones oscuras que nadie entendía, la perseguía sin descanso. Leonardo, un nombre que caía pesado, envuelto en un misterio oscuro, y con un poder que parecía capaz de aplastar vidas sin mover un músculo. Mateo sintió cómo le oprimía el pecho, como si un puño invisible apretara su corazón. ¿Cómo había vuelto Valeria después de tanto tiempo? ¿Por qué ahora, justo cuando él intentaba recomponer su vida después de la ausencia y las decepciones? El polvo levantado por una motocicleta al pasar levantó pequeñas tormentas en el aire. Ese instante rompió el silencio del pueblo, y la sombra de Leonardo se posó sobre Mateo como una amenaza que no pudo ignorar. Los murmullos del café se dispersaron, cuando ella le habló de huir, de escapar con lo poco que tenían, porque cada minuto podía ser el último que disfrutaran en paz. Mateo, con las manos temblorosas, comenzó a atar los cabos de un misterio más grande que cualquier cosa que hubiera vivido. Empezó a sospechar que algo enorme y peligroso conectaba a Leonardo con su propio pasado, con secretos enterrados en esas calles que tanto conocía. El sol terminó de esconderse y la noche cayó rápido. En ella se perdían las últimas esperanzas. Entre el ruido de la cristalería vibrando con el viento y el eco lejano de voces desconfiadas que se preguntaban qué hacía Mateo metido en algo tan oscuro, una llamada anónima irrumpió en la escena. Su teléfono sonó con un tono frío y desconocido. Mateo vaciló, sudor frío le corrió por la espalda. ¿Quién era? ¿Qué quería? Nadie le había llamado antes con ese miedo a la vez tan palpable. El pueblo parecía cerrar filas a su alrededor, con sus calles silenciosas y miradas clavadas en cada movimiento. Mateo sabía que la vida sencilla que había llevado hasta ahora se hacía trizas, y que esa noche empezaba algo que nunca pudo imaginar. Lo que pasara detrás de ese nombre, Leonardo, y el peso del pasado que ahora caía sobre él, apenas comenzaba a revelarse. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar para proteger a Valeria? ¿Qué secretos enterrados estaban a punto de estallar? La llamada seguía sonando, y la respuesta era un misterio tan oscuro como la noche que los envolvía. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El teléfono seguía sonando, insistente, llenando la habitación con un tono cortante que cortaba el aire. Mateo dudó un segundo más. Respiró hondo, intentando cortar ese nudo pesado que se ataba en su garganta. Finalmente, apretó el botón y levantó el aparato temblando. ¿Hola? Su voz sonaba ronca,
Casi un suspiro. Del otro lado, un silencio espeso. Luego, una voz ronca, cargada de una amenaza tan fría que le hizo erizar todo el cuerpo. Mateo, sabes quién soy. No vas a protegerla. Sabes muy bien para qué regresó. El corazón de Mateo golpeó tan fuerte que le dolía el pecho. Apenas pudo hablar. ¿Qué quieres? Pero la llamada terminó. Solo quedó ese silencio pesado, roto por el viento que seguía golpeando las ventanas. Mateo volvió a mirar a Valeria. Ella estaba pálida, los ojos todavía más grandes y asustados, pero con una sombra extraña, como un velo que no había visto antes. Justo cuando se acercó para tomar su mano, alguien irrumpió en el café como un huracán. «¡Mateo!», gritó don Julián, el viejo que había sido su gran amigo y mentor. Su rostro estaba pálido y temblaba como hoja al viento. «¡Tienes que verlo ya! ¡Es urgente!». Sin esperar respuesta, tiró de Mateo para llevarlo hasta afuera. Afuera había una multitud que murmuraba con miedo. A lo lejos, las sirenas empezaron a ulular. Mateo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. En la plaza, justo donde Valeria había atarecido hacía un rato, había un charco grande de sangre seca, y en medio, tirada, había una foto arrugada. Mateo se agachó, el pulso desbocado. Era una foto antigua, de él y Valeria, en tiempos mejores, cuando todo parecía normal. Pero lo que lo quebró fue lo que estaba escrito en el reverso, con letras gigantes, que quemaban la mirada. «Mentiras. Todo fue un plan. Lo sabes. Leonardo solo es el principio». Mateo levantó la mirada. Valeria no estaba. Nadie la había visto salir. Un grito desgarrador se escuchó entre la gente. Mateo giró rápido y vio a una mujer que caía al suelo, desmayada, con las manos temblando mientras sostenía un sobre amarillo que se esparcía entre sus dedos. Era doña Rosa, la panadera, que por alguna razón había tenido ese sobre y justo antes de caer alcanzó a decir con voz rota: «Mateo, ella no es quien dice ser». El aire se volvió más denso, como si una sombra gigante, invisible, aplastara el corazón de todos. Mateo sintió el cuerpo helarse. ¿Qué demonios estaba pasando? Cada paso que daba en esa plaza parecía hundirlo en un pantano oscuro. De repente, alguien tocó su hombro con fuerza. «Mateo». Era Leonardo. Pero no entró como el villano que esperaba. Sus ojos brillaban, pero había tristeza y algo de desesperación. «¿Por qué todo esto?», Mateo preguntó sin poder apartar la mirada. «¿Por qué Valeria?». Leonardo bajó la voz, como si confesara un secreto mortal. «Ella no huyó de mí. Ella huyó de ti». Mateo sintió que el piso se rompía bajo sus pies. «¿Qué dices? ¿De mí?». Leonardo asintió. «El motivo real de este juego no eres tú, Mateo. Nunca fuiste el objetivo. Todo esto es por tu sangre». Mateo tragó saliva con dificultad. «¿Mi sangre? ¿Qué quieres decir?». Leonardo se acercó y con voz que parecía un suspiro cansado, soltó la bomba que quebró todo. «Valeria y yo somos familia, hermanos. ¿Y tú? Tú eres parte de algo que creías olvidado. El misterio que creíste enterrado en estas calles, tus raíces, nunca fueron tan comunes como pensaste». Mateo retrocedió. Esa fase era un puñal que le abría la realidad en dos. Valeria no era la exnovia fugitiva que conocía. Era mucho más. Y él estaba atrapado en un juego que ni siquiera sabía jugar. En ese momento, la multitud guardó silencio. Solo la noche, oscura y fría, parecía saber la terrible verdad que acababa de salir a la luz. Mateo miró a su alrededor, con el alma hecha trizas. ¿Cuánto estaba dispuesto a arriesgar ahora que la historia que creía vivir era una mentira? ¿Que la mujer a la que quería no solo lo había engañado, sino que compartía un pasado que él mismo desconocía? El viento volvió a azotar la plaza, como para borrar los pasos que los habían traído hasta ahí. Pero el mensaje estaba claro. No había vuelta atrás. Leonardo soltó una última frase antes de desaparecer en la sombra de la noche. «El verdadero enemigo vive dentro, y solo uno de los tres puede sobrevivir». Y con eso, Mateo supo que todo estaba por estallar, y que el juego, tal y como lo conocía, había cambiado para siempre.
Leonardo se desvaneció entre las sombras justo cuando una ráfaga de viento azotó la plaza. Mateo quedó solo, con el pulso explotándole en las venas, sin poder creer lo que acababa de escuchar. La multitud seguía inmóvil, como si el tiempo se hubiese congelado en ese instante donde todo se había vuelto demasiado negro, demasiado real. De repente, un grito cortó el aire. «¡Mateo, ven rápido!». Era doña Rosa, que estaba despertando lentamente. Sus manos temblaban como hojas secas, mientras sostenía el sobre amarillo que antes se le había escapado de los dedos. Mateo corrió hacia ella, el corazón en la garganta. Tenía que saber más. Tenía que entender. Ella murmuró, apenas audible. «No es solo Valeria. No es quien dice ser. Y tú no eres el Mateo que creías». Un escalofrío recorrió todo su cuerpo, y una voz interna gritó. «¿Qué quiere decir?». Pero no hubo tiempo para preguntas. La plaza volvió a llenarse de sonidos, murmullos nerviosos que crecían en intensidad, mezclados con el ulular de las sirenas más cerca. Mateo abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una llave oxidada y una carta arrugada, escrita con una letra firme pero desgastada. Leyó en voz baja, intentando no ahogarse en ese nudo que le apretaba la garganta. «Mateo, el tiempo se agotó. No confíes en Valeria. Este pueblo guarda secretos que nunca imaginarías. La verdad que buscas no está en ella, está en ti. Tu nombre no es Mateo, no lo ha sido nunca». El corazón le latía tan fuerte que sentía que podía romperle las costillas. Retrocedió, sin poder creer lo que leía. «¿No soy Mateo? Entonces, ¿quién soy?». La gente miraba, expectante y confundida. Un silencio incómodo cayó, pesado como una losa. «¡Eso no es posible!», gritó alguien desde la multitud. «¿Qué locuras son esas?». Pero Mateo solo sentía el peso de la desesperación en cada fibra de su cuerpo. De repente, del fondo de la plaza, un hombre viejo, encorvado, con el rostro marcado por cicatrices viejas, apareció tambaleándose. Los ojos le brillaban con urgencia. «¡Párate!», exigió, señalando a Mateo. «No eres quien crees. Eres hijo de un misterio más grande que este pueblo». Mateo dio un paso atrás. El miedo le mordía la espalda. Pero algo, en esa voz antigua, en ese anillo invisible que lo unía a ese hombre, hizo que la piel se le erizara. Entonces, antes de que pudiera responder, ¡zas!, un ruido seco al otro extremo de la plaza. Un disparo. El grito de un hombre. La gente corrió, pero Mateo se quedó parado, mirando cómo una figura caía. Fue Valeria. El tiempo se detuvo. Todos los ojos se posaron en ella, boca abierta, pálida como la muerte. La sangre brotaba de su pecho, negra y caliente, pintando el adoquinado con un rojo que quemaba la vista. Se llevó una mano al pecho, temblando, y lanzó un suspiro. Mateo sintió el pecho explotar y la agonía le atravesó hasta las entrañas. Valeria, con voz débil, alcanzó a decir: «Mateo, no confíes en lo que él dijo. Estoy aquí para protegerte, aunque duela». Y antes de que pudiera decir más, sus ojos se cerraron. Su cuerpo quedó inmóvil, como si el frío se la hubiera llevado. Mateo gritó su nombre, la desesperación desgarrando cada sílaba. Las lágrimas le quemaban la cara. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? ¿Quién había disparado? ¿Y por qué? La multitud gritaba, se arremolinaba, pero para Mateo el mundo se había roto en 1000 pedazos. Una fría certeza se instaló en su pecho. La historia que creía conocer era solo el principio de un laberinto oscuro, diseñado para destruirlo. Entonces, y justo cuando todo parecía irse al abismo, un papel cayó del bolsillo de Valeria, revoloteando en el aire. Mateo lo recogió con manos temblorosas y leyó una última línea que heló su sangre. «No eres el único que sufre la mentira. Solo uno. De nosotros 3 puede quedar vivo, y la verdad está enterrada donde menos esperas». Un frío le acarició la nuca. Lentamente levantó la mirada hacia el viejo que había hablado antes, sobre quien ahora recayó toda su incredulidad y miedo. Pero en sus ojos no había respuestas, solo sombras. Mateo supo entonces que lo peor no había llegado aún, y que esta vez la trampa era más personal y letal de lo que pudo imaginar. ¿Quién había disparado?
¿Quién quería que Valeria callara para siempre? Y sobre todo, ¿qué secreto ocultaba su sangre, que estaba a punto de desatar un caos inevitable? El viento volvió a remolinar sobre los adoquines, mientras la noche tragaba todo y la plaza quedaba en silencio, expectante, atrapada en una historia que nadie podría olvidar. El viento seguía levantando pequeñas nubes de polvo que bailaban entre la multitud inmóvil. El aire se sentía denso, como si el miedo hubiera prendido un fuego dentro del pecho de todos. Mateo no podía dejar de mirar esa carta en sus manos, la letra firme que le decía que no era quien creía, que todo era mentira. Respiró hondo, intentando calmar el temblor que le sacudía el cuerpo, pero era inútil. Tenía la garganta apretada, el pecho oprimido y una ansiedad que le quemaba el alma. A su lado, doña Rosa trataba de recuperar el aliento, su mirada perdida y temblorosa buscando ayuda sin palabras. «¿Quién disparó?», dijo alguien desde la multitud, con la voz quebrada. Pero nadie respondió. La plaza estaba en silencio, roto solo por susurros desconfiados y el eco lejano de las sirenas que se acercaban. Fue entonces que el viejo encorvado, el hombre de cicatrices, se abrió paso entre la gente y tomó a Mateo por los hombros con fuerza. Sus ojos ardían, su voz era baja, urgente. «Escúchame bien», dijo, casi al oído. «No confíes en nadie, ni en Valeria, ni en Leonardo, ni en ti mismo». Mateo lo miró sin entender. ¿Cómo podía no confiar en Valeria? Esa duda le atravesó como un puñal. De pronto, un ruido seco y metálico cortó el aire. Era un clic que hizo que todos giraran la cabeza. El sobre amarillo, que había caído a los pies de Mateo, se movió. Y, justo al lado, una sombra se deslizó sigilosa entre la gente. Mateo sintió un frío que le bajó por la espalda y dio un paso atrás. «¡Cuidado!», gritó alguien. Pero fue demasiado tarde. Un disparo más rápido que el pensamiento hirió el silencio. Esta vez el sonido parecía salirse del mundo, seco, cruel, lleno de odio y miedo. Mateo sintió un ardor agudo en la nuca y, como si el tiempo se congelara, cayó al suelo. La multitud estalló en caos. Gritos, empujones, gritos, empujones. Gente huyendo en todas direcciones. Pero pese al dolor que le quemaba la piel, Mateo mantuvo los ojos abiertos, clavados en la figura que se alejaba entre la oscuridad. Leonardo. Todo cambió en un instante, porque justo cuando Mateo dejó escapar un gemido que se mezclaba con la confusión, algo improbable sucedió. De la nada, Valeria se levantó. No como antes, no como una mujer herida, sino erguida, con una sonrisa fría en el rostro y una mirada vacía, sin la vida que momentos atrás le había visto. Su voz fue un susurro, pero resonó como una sentencia. «No soy quien crees, nunca lo fui». Mateo sintió que la sangre se le helaba, el asombro lo paralizó. Su corazón explotaba al ritmo de un puño invisible contra sus costillas. Cada palabra de ella le arrancaba pedazos de verdad, como si lo quemaran por dentro. «¿Valeria?», logró preguntar con la voz rota. «¿Qué pasa? ¿Por qué?». Ella no respondió, solo alzó esa mano que ahora sostenía un pequeño dispositivo que Mateo no había notado. Un aparato extraño, con luces parpadeantes, como una bomba a punto de estallar. «Yo soy parte de esto desde el principio. No fui a buscarte, fui a atraparte». El viejo de las cicatrices gritó desde el borde de la multitud, incrédulo. «Ella es un agente de Leonardo. Todo esto es una trampa, Mateo. Era ella la que te tenía vigilado». Mateo no sabía qué creer. Su mentira más grande ahora estaba frente a él, camuflada en la mujer que amó, la misma que le había dicho que huía de un oscuro millonario. Y la noche cerró sus brazos mientras la cuenta regresiva del pequeño aparato comenzó a sonar entre el viento pesado. Sigue», susurró Mateo con una mezcla mortal de miedo y traición. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Nadie tenía la respuesta. Solo el tic-tac desesperado de un peligro invisible que iba a estallar. Y ese silencio, agudo, cortante como un cuchillo, dejó a todos congelados. Porque en Valle Sol, la verdadera guerra solo estaba comenzando. El tic-tac del aparato se volvió un grito sordo en los oídos de Mateo. La gente retrocedía. Algunos gritaban. Otros se paralizaban con la mirada fija en esa bomba en la mano de Valeria. O lo que ella decía ser. El tiempo se hacía pedazos,
como vidrios rotos saltando en cámara lenta. Mateo sintió las piernas temblar, la garganta apretarse, y el miedo subirle como un veneno. Apenas podía creer lo que veía. La mujer que amaba era la que lo había atrapado en esa telaraña oscura desde el principio. Su corazón golpeaba contra sus costillas con furia desatada. Pero justo cuando todo estaba a punto de explotar, la figura del viejo cicatrizado irrumpió al frente, alzando una mano para gritar: ¡Alto! Un segundo después, el pequeño aparato emitió un clic y se apagó. Un silencio sepulcral llenó la plaza. Mateo soltó un suspiro que salió seco, como si le destaparan los pulmones. Valeria bajó la mano con el dispositivo, los ojos vacíos de vida, pero con una sonrisa que le congeló la sangre. No se movía ni decía nada. Entonces algo pasó. Los murmullos crecieron, y en medio del caos apareció una voz que nadie esperó. «¡Mentira!», gritó, tan fuerte que cortó el aire. «Mateo, despierta». Era la voz de Valeria, pero no la Valeria que todos conocían. Esta voz era más profunda, más fuerte, como si viniera de dentro de ella misma, o de otra. De pronto, la mujer bajo la luz negra de la noche dejó caer la máscara que había cargado tanto tiempo, y con un gesto lento empezó a cambiar. Sus ojos se irradiaron con un color rojo intenso, casi fosforescente, y su piel pareció tornarse pálida, casi transparente. La multitud abrió los ojos como platos, retrocediendo aterrada. «¿Qué está pasando?», susurró alguien. Mateo sintió un escalofrío que le subió desde la nuca hasta las entrañas. No podía mover ni un músculo, y entonces ella habló, con la voz que parecía retumbar desde el fondo de una cueva oscura. «No soy Valeria, nunca lo fui. Ella murió hace años. Este cuerpo es solo una prisión, una máscara para un secreto que ustedes nunca entendieron». Las palabras explotaron en el aire. Un grito ahogado salió de Mateo. No terminó de entendérselo. «¿Quién eres?», logró decir, la voz quebrada, temblorosa. «¿Qué quieres de mí?». La entidad que llevaba el rostro de Valeria sonrió, una mueca aterradora que partía el alma en dos. «Soy la verdadera dueña de tu sangre, el vínculo oscuro que te persigue, la luz que nunca se apagó en tu pasado. Leonardo es solo un títere, un juego de sombras. La verdad está aquí, en mí y en ti». Mateo dio un paso atrás, su corazón golpeando con tanta fuerza que le parecía que iba a salirse del pecho. El dolor, la confusión, la traición lo aplastaban. Pero había algo peor. Había confiado, o creído confiar, en alguien que ni siquiera compartía su piel. Entonces el viejo cicatrizado se lanzó hacia adelante, con la cara desencajada, gritando: «No escuches, esto es lo que te han hecho creer para destruirte, para controlarte. Mateo, tu verdadera sangre es una maldición, y ellos te usan como arma». Mateo sintió que la tierra se abría bajo sus pies. El mundo giraba y él no podía aferrarse a nada. «¿Maldición?», musitó, perdiendo el control. «¿Qué demonios significa todo esto? ¿Quién soy?». La figura de Valeria, por lo que fuera esa cosa, se acercó. Lentamente, mirada fija en él. «No eres un hombre común, Mateo. Eres la llave y la cerradura, el principio y el fin, pero no eres quien crees. Y esta historia que tu mente quiere creer, es la mentira más grande de todas». En ese momento, un grito lejano cortó la noche. La multitud se giró. Una sombra apareció corriendo entre las casas, con un pañuelo rojo ondeando en la mano. «La verdad la tiene el que llegó hace 10 años al pueblo, el que creías tu amigo», gritó la voz. Mateo dio un paso firme hacia adelante. Su cuerpo seguía temblando, pero en sus venas comenzaba a quemar una nueva certeza. Todo era una red de secretos enterrados demasiado hondo. Y sí, la verdad estaba justo donde menos podían imaginar. Volvió a mirar a esa cosa con cara de Valeria, sus ojos carmesíes clavados en él. «Ahora, Mateo, empieza el verdadero juego», susurró. Y esta vez no hay marcha atrás. La plaza se quedó en silencio absoluto, roto solo por el choque lejano de unas cadenas cayendo al suelo. Mateo apretó la carta en la mano. Sintió el peso de cada mentira, de cada verdad a medias, pero sobre todo, sintió que ya no podía confiar ni en el latido de su corazón. Alzó la vista hacia el viejo cicatrizado,
hacia la multitud que empezaba a murmurar de nuevo, y hacia la oscuridad que se apoderaba de Vallesol, porque ahora la guerra estaba ganando nombres nuevos, y Mateo no sabía si sobreviviría para descubrirlos. Entonces, en la esquina, una figura inesperada emergió de las sombras. «¿Listos para conocer la verdad?», dijo, con una sonrisa que desgarraba la noche. Y la luz parpadeó, dejando la plaza en una oscuridad profunda, como si se tragara todo, menos el misterio que se había desatado. La luz parpadeó y se apagó, y la plaza quedó hundida en una oscuridad tan espesa que parecía tragarse todo. La gente contuvo el aliento, nadie se atrevía a moverse. Solo se escuchaba el latido acelerado de Mateo, que le retumbaba en los oídos y le oprimía el pecho como un puño invisible. Entonces la voz de esa figura en sombra siguió cortando el aire con un tono ácido, que clavaba más que cualquier puñalada. «¿Quieren la verdad?», dijo en un susurro que retumbó en 1000 oídos. «Pues escuchen bien, porque lo que les voy a contar debería hacer retumbar este pueblo de miedo». Mateo sintió que su cuerpo se tensaba, sus manos temblaban. A su lado, el viejo cicatrizado sacudía la cabeza, como queriendo advertir, pero nadie le prestaba atención. La muchedumbre se apretaba, con ojos clavados en esa figura que ahora alzó una mano, y con la otra sacó de su chaqueta algo que brilló tenuemente bajo la poca luz, un pequeño espejo roto. «Esto», dijo, «es la sombra que ha estado ocultando todo desde antes de que alguno de ustedes pisara Vallesol, y ahí fue cuando todo cambió». El aire se cargó. El silencio se rompió con un grito desgarrador que vino de la oscuridad misma. Una mujer, cubierta con un manto raído, emergió tambaleante entre la multitud. Su rostro se disolvía entre sombras y lágrimas, pero cuando habló, su voz era un grito que se quedó grabado en cada alma. «Mateo, eres un error», bramó. «Un error que nació aquí, en el corazón negro de Vallesol». Mateo dio un paso atrás, los dedos apretando la carta con fuerza. No entendía. ¿Error? ¿Qué demonios significaba eso? La mujer se dejó caer al suelo, la ropa sucia, el llanto desbordado, y entonces la plaza pareció tragarla. Pero justo cuando todos contenían el aliento, una revelación cayó como un rayo. «No es solo». «Eso», dijo la figura que daba la voz entre la noche. «Mateo, tú no eres hijo de nadie, no eres humano». Un murmullo horrorizado se extendió. Los ojos de Mateo buscaron el rostro de Valeria, que ahora parecía más un falso espejismo, una máscara rota. «¿Qué dices?», balbuceó, sin poder mover ni un músculo. «No viniste al mundo como todos», continuó la figura, con sabor a condena. «Eres un experimento, una mezcla oscura entre carne y sombra, un ser forjado con la sangre de nosotros y los secretos más profundos de Vallesol». El golpe en el pecho lo dejó sin aire. Su rostro se llenó de sudor frío, los latidos explotaban. Esa mentira, esa verdad, le quemaba la garganta. «La historia que te contaron, la que creíste fue tu vida, fue un invento para protegerte, o para controlarte». Mateo sintió que la realidad se rompía bajo sus pies. «¿Qué? ¿Qué me hicieron?», preguntó apenas un hilo de voz. «La clave de todo», dijo el viejo cicatrizado, acercándose. «No eres un hombre común, eres un vínculo entre el mundo que conocen y aquello que temen. Por eso te cazan, por eso esta guerra necesita un guerrero distinto». El miedo le quemaba el cuerpo, el sonido de sus propios latidos era casi insoportable. Y de pronto, un destello rojo iluminó la plaza. La mujer con el manto se levantó, y con voz feroz reveló lo que nadie esperaba. «Valeria fue hecha para vigilarte, para proteger el secreto que cargas dentro. Pero tú nunca fuiste su amor. Heredaste su condena». Mateo sintió que todo explotaba a su alrededor. Las caras de la gente cambiaban, el miedo se hacía visible, un monstruo palpable que los atrapaba a todos. Pero cuando pensó que ya no podía haber peor verdad, la voz de Valeria resonó una última vez, más humana, quebrada. «Mateo, si no eres humano, ¿qué te queda de nosotros?», murmuró. «¿Qué queda de ese hombre humilde que quería vivir en paz?». Y entonces la luz explotó otra vez, cegando a todos por un instante.
Cuando los ojos se adaptaron, Mateo yacía solo, el cuerpo temblando, con la carta en las manos y la sensación de que todo aquello apenas empezaba. En la oscuridad volvió a sonar una única frase, tallada en su mente, tatuada en su alma. No eres el hombre que crees, pero puedes ser el que este pueblo necesita, aunque eso signifique perderlo todo. La multitud no sabía qué hacer. Los murmullos mutaron en miedo, en preguntas sin respuestas. Mateo miró alrededor, buscando un apoyo, una pista, cualquier luz en ese laberinto de sombras. Pero solo encontró una sombra moviéndose entre las casas lejanas, con un pañuelo rojo ondeando al viento. Y una duda se clavó en su pecho, más fría y profunda que cualquier temor. ¿Quién traicionaría primero? ¿El hombre o la sombra que ahora llevaba dentro? El verdadero juego apenas estaba comenzando. La sombra siguió ondeando el pañuelo rojo mientras se perdía entre las callejuelas. De Valle Sol, Mateo apretó con fuerza la carta arrugada, sintiendo cómo cada palabra le quemaba la piel. El murmuro de la gente se convirtió en un suspiro colectivo, una mezcla de miedo y desconcierto. El viejo cicatrizado no dejaba de repetir aquello con voz baja pero urgente. No confíes en nadie, ni en ti. Mateo quería gritar, quería correr, pero su cuerpo apenas respondía. La plaza parecía girar a su alrededor, y el frío se colaba en cada hueso. Entonces, un ruido seco rompió el aire, un estallido. Todos voltearon hacia la esquina opuesta. Humo y fuego se levantaban del viejo almacén, incendiado en segundos. ¡Fuego!, gritó un hombre, aterrorizado. Mateo sintió que su corazón se hundía. Esa era su oportunidad, o su condena, para entender qué demonios estaba pasando. Corrió sin pensar, esquivando a la gente que huía hasta llegar a la entrada, donde las llamas ya lamían los dinteles de madera. Pero cuando quiso entrar, alguien lo agarró del brazo con fuerza. «No entres», gruñó la voz del viejo cicatrizado, sus ojos llenos de pánico y urgencia. Mateo miró la cara del hombre y vio algo que le heló la sangre. No solo miedo, sino también culpa. «¿Qué quieres decir?», logró preguntar con la garganta seca. «Ese fuego», empezó a explicar con voz entrecortada, «no es casual. Era para destruirlo todo, para borrar las pruebas». Mateo sintió un nudo recorrer su estómago. ¿Qué pruebas? ¿Qué han ocultado tanto que merecía esto? Antes de que el viejo respondiera, un grito atravesó la noche. Era una mujer que temblaba entre sombras, acercándose agitada. «Esperen», jadeó. «Encontré algo, una caja, oculta debajo de las tablas del piso». Mateo se giró hacia ella y, sin dudarlo, corrió tras ella hasta un callejón, donde por fin pudieron respirar algo más fresco y menos quemado. Sacó un pequeño cofre rocío de polvo y tierra, cerrado con un candado oxidado. Ella le entregó una llave, la misma que tenía en la carta, y con manos temblorosas Mateo giró la cerradura. Al abrirla, el olor a humedad y encierro llenó el aire. Dentro había fotos viejas, documentos marchitos y una libreta cubierta de notas. Mateo levantó una foto arrugada y se congeló. Era él, pero no como lo recordaba. En ella, un niño pequeño de ojos oscuros, sonriendo, acompañado por un hombre que no era su padre, pero sí alguien muy cercano, con la misma mirada intensa y una cicatriz en la mejilla. De pronto, la libreta se abrió sola, como si quisiera ser leída. Mateo empezó a leer en voz baja. Mateo nunca fue hijo de nadie. Fue un experimento, un niño creado para ser arma. Su sangre lleva la mezcla de viejas ciencias y rituales olvidados. Él es la llave para la batalla que viene. No confiar en nadie ni en la propia vida. El vínculo con Valeria es un lazo forjado en mentiras, y la verdadera familia duerme bajo Valle Sol. Un escalofrío le recorrió la espalda. La realidad se derrumbaba más rápido que el fuego que devoraba el almacén. «¿Familia bajo Valle Sol?», susurró. «¿Qué significa eso?». En ese instante, un rugido grave emergió del suelo. A sus pies, una grieta se abrió lentamente en la tierra, como si el pueblo mismo respirara y despertara de un mal sueño. La gente comenzó a correr, gritos mezclándose con el estruendo. Mateo perdió el equilibrio, se cayó de rodillas,
sintiendo la vibración retumbar en los huesos. Y entonces, del interior de esa grieta surgió una figura, no humana, no del todo, algo envuelto en sombras, con ojos brillantes que reflejaban un dolor tan antiguo que hacía temblar el alma. Mateo reprimió un grito. Esa criatura habló con una voz que no venía de este mundo. Mateo, la sangre que llevas no es solo una maldición, es una puerta abierta. Yo soy lo que la despierta, soy parte de ti, y ambos somos la clave del fin o del renacer. La plaza quedó muda, ni el viento se atrevía a moverse. El viejo cicatrizado se acercó lentamente murmurando: «Esto es mucho más grande que todos nosotros». Mateo levantó la mirada, temblando, sudando frío. Ya no había vuelta atrás. La sombra seguía mirándolo, fija, esperando. «¿Qué somos entonces?», susurró. Casi sin voz. ¿Amigos? ¿Enemigos? La sombra sonrió, y en esa sonrisa había una promesa y una amenaza al mismo tiempo. Somos uno, hasta que decidamos quién manda. La grieta seguía abriéndose, tragando la luz y el silencio, y Mateo sintió que toda su vida, todas sus certezas, se desafían en esa oscuridad sin fondo. Y mientras la gente huía aterrada, él se quedó allí, solo, con la verdad golpeando su corazón roto. ¿Quién era realmente? ¿Cuánto estaba dispuesto a perder para descubrirlo? Porque ahora la batalla no era solo por un pueblo ni por una mujer. Era por su misma existencia. Y en las sombras, la respuesta seguía esperando. El suelo temblaba bajo Mateo. La grieta abierta a sus pies parecía tragarse hasta el último suspiro de la plaza. La gente huía sin mirar atrás, y el aire estaba tan cargado que cortarlo hubiera sido una misión imposible. Pero él seguía ahí, clavado, con el puño apretado y el corazón en un puño fuerte, que le gruñía en el pecho. La sombra que apareció no era solo una figura más. Algo en ella era conocido y a la vez aterrador. Esa voz, profunda, casi cercana, lo quemaba por dentro. Mateo trató de controlar el temblor que sacudía sus manos, pero no pudo. Se sentía rodeado, desnudo ante un secreto que le explotaba en el alma. De repente, un ruido seco, grave, detuvo todo. Las pisadas de alguien corriendo, pesadas, decididas. La multitud giró la cabeza para ver aparecer a don Julián, jadeando, con el rostro más pálido que la vida misma. Había algo en su mirada que no encajaba con nada de lo que ya veían. «¡Paren!», gritó, con la voz rota y la urgencia colgando en cada palabra. «No entienden. ¿Qué es esto?». Hizo un gesto hacia la grieta y luego a Mateo. «El experimento no es él, es otro». El viento se detuvo por un instante. Todo quedó congelado en un silencio tenso y cortante. Mateo frunció el ceño. El pulso se aceleró. ¿Qué demonios quería decir don Julián? Pero antes de que alguien pudiera responder, la tierra tembló otra vez. Un gruñido gutural emergió de las sombras bajo la grieta. Más fuerte, más feroz. La figura oscura se alzó, pero ahora revelando algo que nadie esperaba. No tenía la sombra de una criatura, sino dos figuras, fusionadas en una sola, una mezcla de hombre y sombra, con ojos que expresaban rabia y tristeza, miedo y poder. Y entonces vino el golpe que nadie vio venir. Un grito desgarrador cortó el aire y Mateo sintió un impacto brutal en la espalda. Cayó en suelo, con el corazón como martillo, mientras veía nítidamente cómo una mano con guante negro se llevaba un cuchillo ensangrentado. Don Julián, el hombre en quien confiaba, estaba detrás del ataque. ¿Qué? Mateo murmuró, incrédulo, mientras el viejo se ponía de pie lentamente, la cara marcada por una expresión que mezclaba desesperación y locura. «Lo siento, pero esto no puede seguir», susurró, con la voz quebrada. «Todo lo que sabes es una mentira que nos puede destruir a todos». Mateo quiso levantarse, gritar, pero el dolor le quemaba la piel y el alma. Miró al viejo con ojos llenos de traición. «¿Y por qué, Julián?», logró decir, tosiendo. «¿Por qué harías esto?». Don Julián no respondió, solo extendió un sobre arrugado con una frase que ahora latía en la cabeza de Mateo como una sentencia. «Mateo no es la llave que creías, es la cerradura que debemos cerrar». La gente no sabía si gritar o huir.
El caos explotó otra vez. Pero eso no era todo. De repente, desde las sombras, emergió una figura conocida. Era Valeria, pero no la Valeria con la que Mateo había vivido sus momentos más oscuros. No, esta era real, o por lo menos eso parecía. «Mateo, escucha», gritó con lágrimas surcando su rostro. «No estoy aquí para traicionarte. Soy la que intentó salvarte de esta maldita guerra. El viejo, etc. no es nuestro aliado». Y justo cuando sus palabras aún vibraban en el aire, un destello iluminó el cielo, seguido por un rugido inhumano. La grieta comenzó a cerrarse lentamente, sepultando oscuridades y verdades a medias. Mateo estaba atrapado entre la traición de quien pensaba era su amigo, la angustia de una verdad que quemaba, y la certeza de que solo él podía escoger el siguiente paso, aunque no supiera cuál. ¿Quién quería cerrar esa puerta? ¿Y a qué precio? La multitud contenía el aliento. La noche de Valle Sol se volvía más oscura. Y Mateo entendió, con el frío clavado en el pecho, que ahora ya no podía huir de lo que era. Porque en esta historia, nadie es quien parece. Y el golpe más fuerte está por venir. El aire se cortó de repente. Todo quedó congelado un instante. Mateo respiraba con dificultad, la carta apretada contra el pecho le quemaba la piel. La mirada del viejo cicatrizado era como un puñal que atravesaba su alma. La grieta en el suelo oscurecía el alma del pueblo, y la noche tragaba sonidos, ojos y esperanzas. Entonces un grito desgarrador surgió de la multitud. Era Valeria, la verdadera, la que todos creían muerta. Cambió el aire en segundos, como si un fantasma hubiera decidido volver desde la tumba. Pero no llegó sola. Detrás de ella apareció otro hombre, encapuchado y firme, con una mirada que podía congelar el tiempo. «Alto», ordenó con voz seca. «El juego está más sucio de lo que imaginan». Mateo dio un paso atrás, con la boca seca y el corazón al borde de estallar. El viejo cicatrizado fruncía el ceño, pero esa figura tenía autoridad. Era alguien que ni siquiera Mateo había visto antes, y que parecía controlar una verdad que rompía todos los esquemas. Valeria se acercó hasta él. Su expresión era seria, pero había algo raro en sus ojos. No era la misma mujer que había amado. Había sombras danzando en su piel, y un silencio en la voz que asustaba. «Mateo», susurró, «debo confesarte algo que va a destruir todo». El hombre encapuchado quitó la capucha con un movimiento rápido. Su rostro era familiar, pero a la vez imposible. Era Mateo, alguien idéntico a él, pero con ojos tan oscuros que parecían absorber la luz. El pueblo quedó en silencio, las miradas se cruzaron, buscando una explicación. Mateo no podía creer lo que veía. Su corazón latía tan fuerte que sentía que iba a romper su caja torácica. «¿Qué demonios?», balbuceó. «¿Quién eres? ¿Por qué luces como yo?». El otro Mateo alzó una mano temblorosa y la apoyó en el pecho de su doble. «Soy lo que tú mismo temías ver», dijo con voz quebrada. «Tu reflejo oscuro, la otra mitad que no quisiste enfrentar». Valeria dio un paso atrás resignada. «Hace años experimentaron con ustedes. No uno, sino dos, criaturas heredadas del pasado del pueblo. Dos almas atrapadas en un cuerpo dividido. ¿Y esa grieta?», señaló al suelo vibrante, «no es solo física, es el límite de ambos mundos que ustedes guardan». Mateo sintió un nudo en la garganta que le impedía hablar. Su mente explotaba con dudas y miedo. El viejo cicatrizado temblaba, mirándolos con una mezcla de terror y culpa. Un viento frío levantó polvo y hojas secas como un aviso. El hombre idéntico a Mateo continuó. «No hay solo una maldición. Hay dos fuerzas enfrentadas dentro de un juego que controlan otros. Nosotros, ustedes, somos piezas. Y el verdadero enemigo no está aquí, en este pueblo, sino dentro de nosotros mismos». De repente, un sonido terrible cortó el aire. Un disparo. Todos se lanzaron al suelo. Gritos y caos se extendieron. Mateo sintió que algo colapsaba en su pecho. Miró hacia donde vino el ruido, y vio que don Julián caía, con la mano manchada de sangre y la mirada perdida. «No puede ser», gritó Valeria, alzándose sobre el tumulto. «Nos han traicionado». El otro Mateo miró a su contraparte con ojos ardientes. «Nos engañaron desde el principio. No hay aliados, solo sobrevivientes». Mateo quiso levantarse,
correr, huir del suelo que temblaba bajo sus pies, pero su cuerpo no respondía. La carta en su mano se arrugaba más. El mensaje final estaba grabado en su mente como fuego. No eres uno, sino dos, y la batalla será entre hermanos que nunca se conocieron. Un silencio mortal cayó otra vez. Solo el eco de sus propios latidos llenaba sus oídos. Mateo alzó la vista al cielo oscuro y volvió a mirar a su doble. El peso de la verdad lo aplastaba. ¿Quién era realmente? ¿Cuánto de él estaba perdido? Y lo más importante, ¿por qué volver a Valle Sol los había condenado a ambos? La respuesta parecía estar enterrada en esa grieta que no dejaba de abrirse, y donde la verdad había decidido dejar de ser silencio. Y en medio de la oscuridad, solo quedó una certeza terrible. El juego no había hecho más que comenzar. Y de esa vez, nadie sería igual, ni siquiera él. El cielo se partió en dos cuando la grieta comenzó a cerrarse. Un estruendo sordo que clavó el silencio en el corazón de Valle Sol. Mateo estaba de rodillas, sudor frío recorriéndole la espalda mientras su doble, aquel otro reflejo oscuro, quedaba atrapado en la sombra que se esfumaba lentamente. Sus ojos, cargados de miedo y resignación, lo buscaron con la fuerza de una última súplica. El viejo cicatrizado, con las manos temblorosas y la voz quebrada, se acercó por última vez. «Esto termina hoy», susurró. «No por el odio ni la traición, sino para que algún día, quizá, exista luz». Mateo transpiraba, el pecho que le dolía como si alguien apretara un puño invisible. La multitud, que poco a poco recobraba el aliento, miraba con ojos hundidos, los cuerpos tensos y la piel pálida por el miedo. Valeria, aquella figura rota y reconstruida 1000 veces, se arrodilló junto a él. La tristeza en sus ojos era un puñal abierto, pero también un faro débil que le daba fuerza. «No importa quiénes fuimos», dijo con la voz entrecortada. «Lo que importa es lo que decidamos ahora». Mateo sintió que el suelo se hundía, y levantó la mirada hacia el umbral, que se cerraba con un rugido profundo. La sombra que los había perseguido, que los había dividido y destrozado, se desvanecía con ese estruendo. Sin tiempo para más, se levantó con esfuerzo, abrazando a Valeria con tanta fuerza que le dolían las costillas. «No seré prisionero de esta maldita historia», dijo la voz rota, cargada de rabia y esperanza. «La guerra que empezó en esta plaza termina conmigo». El pueblo, como si despertara de una pesadilla, comenzó a romper su silencio. Murmullos, gritos, aplausos tímidos. Gente que lloraba, que sanaba, que respiraba pese al caos. Don Julián, con la mirada perdida pero la voz firme, ordenó: «Que nadie toque esa grieta. La batalla se terminó, pero la memoria queda, para que esta pesadilla no se repita». Mateo y Valeria caminaron hacia el café, cada paso un triunfo contra un destino que parecía escrito en la sangre. En sus cuerpos rompía el tormento de la verdad, pero también brotaba una semilla nueva. La posibilidad. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Mateo, la incertidumbre clavada en el alma. Valeria lo miró, los ojos brillando con lágrimas y fuego. «Vivir, construir algo real, sin mentiras y sin sombras», contestó. «No nos queda otra». El viento volvió a soplar, pero esta vez no era un azote frío. Era un suspiro que llevaba promesas no dichas, un latido que volvía a nacer. Mateo supo que aunque el pasado fuera un enemigo brutal, el futuro dependía de ellos, porque Valle Sol estaba vivo, y ellos también. Mientras la noche cubría la plaza con su manto silencioso, una luz tenue se encendió en el horizonte, como un faro que atravesaba la oscuridad. La guerra había terminado, por fin, pero la verdad, esa escurridiza y feroz verdad, se mantendría viva para quienes se atreviesen a enfrentarla. Atención, tienes que suscribirte ahora mismo para no perder ni un solo segundo de las historias exclusivas que estamos preparando. Este es el momento de mostrar tu apoyo de verdad. Destruye ese botón de like ahora y ayuda a que el algoritmo nos lleve a más personas como tú, que aman la verdad y el misterio sin filtros. No te quedes callado. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones, teorías y todo lo que sientes sobre este final que nos ha roto y nos ha unido. Queremos leerte ya.
Y no lo olvides, comparte este vídeo al instante con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más. Solo los verdaderos fans entienden lo importante que es apoyar el canal con estas acciones. Vamos, no hay tiempo que perder. Suscríbete, likea, comenta y comparte, porque la historia no termina aquí. Y tú eres parte de ella.